nuevamente. Y nos vamos a ir entonces a la presentación. Bien acá. Entonces habíamos dicho que el coeficiente de asimetría, ¿no? Es una medida que nos va a poder mostrar si hay una simetría o falta la simetría en la curva de distribución de una variable. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de n observaciones, ¿no? De una variable cuantitativa que puede ser discreta, como la que nosotros tenemos ahora, o continua, que se mida, pero también conociendo que tenemos ya calculada la media aritmética, que en nuestro caso es 6.86, y también ya tenemos calculado la desviación estándar. Entonces, el coeficiente de asimetría es igual, ¿no? Presenta una formulita, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Donde vamos a tener en el numerador el tercer momento, Acá, todo lo que está en este corchete es el tercer momento. ¿Y por qué es el tercer momento? Porque es la sumatoria del cubo de las desviaciones dividido entre n. Entonces, este es el tercer momento, ¿no? Cuando nosotros decimos el segundo momento, va a ser entonces la sumatoria del cuadrado de las desviaciones dividido entre n. Ese es el segundo momento. Cuando decimos la sumatoria del cubo de las desviaciones dividido entre n, ese es el tercer momento. Cuando decimos la sumatoria de la cuarta potencia de las desviaciones dividido entre n, ese es el cuarto momento. Entonces acá el coeficiente de asimetría es una relación entre el tercer momento y el cubo de la desviación. Esa es la desviación, pero tiene que ser la desviación estándar poblacional, ¿no? Que tenemos que calcularlo. Entonces, también lo que está expresado acá, podríamos, a través de ciertos artificios matemáticos, colocarlo de esta manera, ¿no? 1 dividido entre n, multiplicado por todo lo que está acá. Y acá, en vez de que nosotros coloquemos la desviación estándar, colocar eh, la fórmula de la raíz cuadrada de la varianza. Todo lo que está es la varianza, pero la varianza es el segundo momento, la varianza poblacional. Entonces, también podemos decir entonces que acá tenemos el segundo momento, ¿no? Y este segundo momento, la raíz cuadrada del segundo momento, también lo podemos expresar como el segundo momento elevado a un medio, ¿no? Entonces, acá si tenemos un exponente de un medio, entonces vamos a tener un medio por 3, va a ser 3 medios. Entonces vamos a tener en el denominador el segundo momento elevado a 3 medios. Y en el numerador vamos a tener el tercer momento. Entonces, el coeficiente de asimetría, ¿no? Es una relación del tercer momento de la curva de distribución dividido entre el segundo momento elevado a una potencia de 3 medios, ¿no? De 3 medios. Entonces, y eso es para datos no agrupados. Para datos agrupados es lo mismo, solamente que ahora como tenemos datos que están agrupados en clases, vamos a utilizar las frecuencias absolutas, ¿no? Las frecuencias absolutas multiplicado por la tercera potencia de la desviación, por lo tanto este va a ser el tercer momento, dividido entre la desviación estándar población elevado al cubo, pero esta desviación estándar poblacional va a estar expresada en términos de la raíz de la varianza poblacional. Y como tenemos la varianza poblacional de clases, de datos agrupados en clases, tenemos que incorporar lo de la frecuencia absoluta. Bien, entonces ahora lo que nosotros necesitamos calcular es el segundo momento, el tercer momento y el cuarto momento. Entonces, vamos a irnos acá y vamos a calcular eso, vamos a calcular en Excel. Bien, acá entonces vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver entonces las medidas, acá fíjense las medidas, vamos a hacer el cálculo de las medidas de forma, ¿no? Entonces vamos a ir acá, el cálculo de las medidas de forma. Bien, entonces vamos a colocar ¿no? De cálculo de las medidas de forma de la curva de distribución, de la curva de distribución de la variable, ¿no? De la variable cuantitativa. Bien, entonces ahí tenemos,
¿no? Para eso nosotros hemos dicho que tenemos que calcular, ¿no? El segundo momento, el tercer momento y el cuarto momento. Entonces vamos a tener acá cálculo de momentos de la distribución, el cálculo de los momentos de la distribución, ¿no? Entonces, vamos a hacer esos cálculos acá, ahí. Entonces, vamos a tener, ahí vamos a hacer los cálculos. Bien, nosotros vamos a tener entonces el primer momento, mejor dicho, el segundo momento. Entonces, vamos a colocar acá, ¿cuál será la formulita del segundo momento? ¿No? Entonces, vamos a colocar acá el segundo momento, m sub 2, va a ser igual. Va a ser igual a un cociente o a una fracción donde vamos a tener en el numerador la sumatoria, ¿no? La sumatoria, y aquí entonces vamos a tener una multiplicación, ¿no? Una multiplicación de la frecuencia absoluta multiplicado por un exponente. Entonces vamos a tener acá, y acá vamos a tener entonces una resta, ¿no? Una resta, bueno, aquí teníamos que colocar, a ver si se puede todavía colocar. Bien, ahí está bien. Y entonces acá tenemos una resta, ¿no? Y aquí vamos a tener entonces el valor de la variable, y aquí tenemos la media aritmética, ¿no? Entonces, la media aritmética, entonces vamos a decir lo siguiente, el segundo momento, que entonces sería la varianza, va a ser igual a la sumatoria de i igual 1 hasta k, donde k es el número de clases, del producto de frecuencia absoluta, f sub i, ¿no? Multiplicado por el cuadrado, Entonces acá vamos a tener el cuadrado de la desviación, y la desviación es x sub i menos x barra, la media. Y todo eso dividido entre n, ¿no? Entonces, este es el segundo momento, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá, este es el segundo momento, la fórmula del segundo momento. Entonces, vamos a colocar acá, bien. Entonces, tenemos ahí la fórmula, el segundo momento, el segundo momento, el segundo momento, que para nosotros está denotado como m sub 2, ¿no? Entonces también podemos colocar eso ahí. M sub 2, pero directamente le coloquemos M2 ahí para no estar perdiendo tiempo. Bien, entonces M sub 2, ¿no? Bien, entonces acá tenemos M sub 2, y entonces nosotros tenemos el segundo momento, ¿no? Simplemente va a ser el producto en el numerador de frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación, ¿no? Ahora, si nosotros queremos el tercer momento, ¿qué es lo que va a cambiar? Tercer momento. El tercer momento vamos a denotar M sub 3, ¿no? Entonces, el tercer momento va a ser la misma formulita, copiamos y lo pegamos acá. Y lo que solamente vamos a cambiar dos cosas. Uno, este va a ser M sub 3, y ahora este ya no va a ser elevado al cuadrado, ¿no? Porque no es el segundo momento, este va a ser el tercer momento, y por lo tanto, esa va a ser la formulita, ¿no? Entonces, este es el tercer momento. Bien, no nos olvidemos que este segundo momento es lo mismo que la varianza. Pero es la varianza poblacional. Es lo mismo que varianza poblacional. Bien. Ahora tenemos el tercer momento, ahora vamos a ver el cuarto momento. El cuarto momento, ¿no? Y el cuarto momento va a ser entonces lo mismo que acá, y lo único que vamos a cambiar va a ser que vamos a tener entonces acá m sub 4, ¿no? M sub 4, acá. Ahí, m sub 4, que es el cuarto momento, y acá vamos a elevar
vamos a elevar esto, vamos a elevar a la cuarta potencia. Entonces, ahí estaría el cuarto momento. Bien, fíjense lo que nosotros tenemos que hacer inicialmente. Tenemos que elevar la desviación al cuadrado y tenemos que elevar la desviación al cubo y la desviación a la cuarta potencia. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer en nuestra tabla de frecuencias. Entonces, ahí nos vamos a nuestra tabla para calcular las medidas de forma. Bien, y vamos a ver qué tenemos que generar acá. Aquí tenemos que generar nuevas columnas, ¿no? Bien, fíjense, el cuadrado de la desviación ya tenemos. Entonces, qué es lo que nos falta entonces calcular? Ya tenemos el cuadrado de la desviación, entonces acá lo que nos falta es el cubo de la desviación. El cubo de la desviación, ¿no? El cubo de la desviación, y también nos falta la cuarta potencia, ¿no? La cuarta potencia de la desviación. Y es lo que vamos a colocar acá. Ahí vamos a colocar el cubo de la desviación y la cuarta potencia de la desviación. Ahí. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir calculando. Esto va a ser igual. ¿Dónde está la desviación? La desviación es menos 5.86 ahí, ¿no? Entonces aquí vamos a elevar eso vamos a elevar entonces al cubo. Al cubo. Bien, ahí tenemos. Pero lo vamos a colocar solamente, por ejemplo, con 2 decimales. Entonces vamos acá. 2 decimales. Y ahora bajamos. Bien, y esos serían entonces los valores elevados al cubo. Ustedes saben que en matemáticas, cuando elevamos a un número impar, va a haber siempre negativos y positivos. Cuando elevamos a un número par, todos se convierten en positivos, ¿no? Entonces acá, vamos ahora al siguiente, la desviación. ¿Dónde está la desviación? Lo mismo, pero ahora elevado a la cuarta potencia, ¿no? Lo mismo colocamos acá 2 decimales. Bien, y bajamos para todos los demás y aquí tenemos, ¿no? Entonces, estas son las columnas necesarias para calcular, ¿no? Para calcular los momentos. Entonces, acá vamos a colocarlos justamente ahí. Bien, entonces ya tenemos todo eso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que encontrar para cada uno de los casos? Esto de que está acá. La frecuencia absoluta multiplicado acá, pero ya tenemos por el cuadrado. En sí ya tengo yo por el cuadrado. Ahora, tengo que tener la frecuencia absoluta multiplicado, pero acá por el cubo de la desviación. Por el cubo de la desviación, ese va a ser 1. Y el otro va a ser la frecuencia absoluta multiplicado por la cuarta potencia. Por la cuarta potencia de la desviación, ¿no? Entonces, eso lo vamos a colocar acá en estas 2 columnas. Acá vamos. Ahí. Y este otro valor lo vamos a colocar acá. Bueno, vamos a hacerlo un poco más ancho. Bien. Entonces acá vamos a tener ese valor, ¿no? Y también vamos a tener ese de ahí. Muy bien. Ahora vamos a calcular entonces valores. Acá vamos a tener igual frecuencia absoluta. Nos vamos a frecuencia absoluta. Ahí, esa es la frecuencia absoluta multiplicado por, fíjense, ahora estamos multiplicando, tenemos que multiplicar por el cubo, ¿no? El cubo de la desviación. Ahí tenemos el cubo de la desviación y colocamos acá también. Vamos a colocar que sean solamente con 2 decimales. Ahí tenemos 2 decimales y bajamos los datos y ahí tenemos para todas las demás clases, ¿no? Y lo mismo hacemos acá con la cuarta potencia. Entonces, vamos ahí donde está frecuencia absoluta multiplicado por acá la cuarta potencia tiene que ser. Entonces, ¿dónde estamos? La cuarta potencia es esa celda. Bien, entonces tenemos ahí ese valor. Lo colocamos simplemente con 2 decimales. Bien, y bajamos para todas las clases, ¿no? Entonces, ahí pueden ver que tenemos ya el producto de frecuencia absoluta, ¿no? El producto de frecuencia absoluta multiplicado por el cubo de la desviación y también multiplicado por la cuarta potencia de la desviación. Ahora tenemos que hacer la sumatoria de estos. La sumatoria entonces va a ser fórmulas autosuma.
Lo mismo acá, vamos a tener fórmulas autosuma, y acá entonces tenemos esos dos valores, ¿no? Que aquí tenemos que colocarlo con rojo, y que son entonces los numeradores de los momentos, ¿no? Los numeradores de los momentos. Entonces ya tenemos esos valores. Ahora está más sencillo que podamos calcular. Ahora vamos a irnos nuevamente hacia nuestras formulitas, donde está la medida de forma, ¿no? Vamos a ir donde está la medida de forma acá. En los quintiles, bien, hemos dicho la interpretación. Vamos a ver entonces las medidas de forma. Bien, acá entonces, ¿cuál será el valor del segundo momento? Entonces vamos a ir acá y vamos a colocar, copiamos, lo vamos a pegar, ¿no? Y vamos a colocar entonces ahí el segundo momento, ¿no? Pero también vamos a tener acá el tercer momento y el cuarto momento. Entonces acá vamos a tener, este va a ser el tercer momento y este va a ser el cuarto momento. Bien, entonces acá vamos a llevar acá, en esta celda vamos a tener el segundo momento, en esta otra celda vamos a tener el tercer momento, y en esta otra celda vamos a tener el cuarto momento, acá. Bien, entonces tenemos ahí los valores. Ahora vamos a calcular, esto va a ser igual. El segundo momento, entonces nos vamos a ir acá, es el producto de frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación. Entonces vamos a ver dónde está ese valor. Entonces acá vamos a ir a ver en qué. Ahí está, ahí justamente es, ¿no? Es esta columna donde está frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación. Entonces nos bajamos, su sumatoria es 302. Ahora, dividido entre n. Y n para nosotros tiene que ser entonces no, la sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces vamos más acá y entonces vamos a tener nuestra tabla de frecuencias. Vamos a tener entonces acá la sumatoria es ese valor, 50. Entonces, este es nuestro segundo momento, que también es la varianza poblacional. Esta es la varianza poblacional. Bien, por lo tanto, como nosotros tenemos ahí la varianza poblacional, podemos llamar también que esta varianza poblacional, ¿no? Puede ser representado por sigma cuadrado. Entonces acá vamos a representar justamente, o por S, ¿no? Puede ser por sigma o por S, ¿no? Pero aquí tenemos entonces ya la varianza poblacional. Bueno, aquí tenemos que colocar que solamente sea acá un decimal, o dos decimales, ¿no? Dos decimales lo dejemos ahí. Bien, tenemos que colocar. Bien, ese es nuestro primer valor, ¿no? El segundo momento o varianza poblacional es 6.04, ¿no? 6.04. Bien, ahora vamos a calcular el tercer momento. El tercer momento va a ser igual la sumatoria de los valores, pero elevado la sumatoria del producto de frecuencia absoluta por el cubo de las desviaciones. Aquí donde tenemos el cubo de la desviación, acá está el cubo de la desviación. La sumatoria es ese valor. Ahora eso tiene que ser dividido entre n. Dividido entre n, y n, ¿cuánto vale? Vale acá 50. Ahí. Entonces, ese es nuestro tercer momento. Tercer momento, entonces, es negativo. Vamos a tener entonces ahí, ese sería nuestro tercer momento, ¿no? Menos 4.8. Bien. Ahora, vamos a irnos a calcular el cuarto momento. El cuarto momento. Y para estar seguros de esto, también podemos irnos en fórmulas, rastrear precedentes, ¿no? Y vamos a ver entonces aquí qué celdas están participando, ¿no? Entonces, está participando 50, está bien que es n, y también está participando la sumatoria, esta sumatoria menos 240.01, que sería la sumatoria del cubo del producto de frecuencia absoluta por el cubo de la desviación.
Entonces, está muy bien lo que estamos haciendo, no hay ningún problema, ¿no? Bien, eso es para verificar. Simplemente podemos quitar las flechas. Bien, ahora vamos al cuarto momento. El cuarto momento va a ser entonces sumatoria del producto de frecuencia absoluta por la cuarta potencia de la desviación. Entonces vamos a ir a ver dónde está esa cuarta potencia, ese producto. Entonces acá podemos ver es esta columna, la última columna. Y acá entonces su sumatoria es ese valor. Y ahora dividido, eso tiene que ser dividido entre 50. Acá. Ese es n. Y entonces ahí tenemos nuestro valor del cuarto momento. Nuevamente colocamos dos decimales. Y entonces acá nosotros podemos mostrar de que este es el valor del cuarto momento, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el cuarto momento, el tercer momento y el segundo momento. ¿Qué más podemos calcular? Hemos dicho que tenemos que tener también la desviación estándar poblacional. Entonces, si nosotros tenemos la varianza poblacional, ¿no? Y esta varianza poblacional, por ejemplo, lo podemos denotar con sigma cuadrado, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, podemos entonces insertar sigma cuadrado, vamos a ver dónde está sigma. Bien, bien, o mejor lo hagamos de la siguiente manera para no estar perdiendo tiempo directamente. Vamos a colocar entonces, insertar acá. Entonces vamos a tener sigma cuadrado. Entonces colocamos acá, colocamos simplemente sigma cuadrado. Entonces acá va a estar el valor de sigma, que debe estar por acá. Acá está sigma, ¿no? Sigma cuadrado, ¿no? Aquí está, tenemos sigma cuadrado. Entonces esa va a ser la varianza poblacional, la varianza poblacional. Acá vamos a colocar entonces, este es el valor de la varianza poblacional. Y entonces vamos a tener ese valor. Entonces acá vamos a decir, este es el valor de la varianza. La varianza, ¿cuánto vale? Hemos dicho, es igual a 6.04, ¿no? 6.04. Y por lo tanto, la varianza simplemente, eh, entonces acá tendríamos que insertar nuevamente o colocar este valor, ¿no? Bien, acá vamos a colocar, copiar y pegar, ¿no? Y entonces vamos a tener, si nosotros eliminamos esto, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver qué pasó. Bien, entonces vamos a mejor insertar acá. Sigma, ¿dónde está? Está ahí. Bien, entonces este valor, este de acá, le vamos a colocar y le colocamos acá 14. Bien, entonces el valor de sigma ahora, el valor de sigma, ¿cuánto sería? El valor de sigma va a ser la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Entonces acá vamos a tener, o si quieren también acá podemos colocar la desviación estándar poblacional, la desviación estándar poblacional sigma, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, ¿no? Va a ser entonces, este valor lo vamos a colocar acá, ahí. La desviación estándar poblacional sigma va a ser igual a la raíz cuadrada de 6.04. Entonces, ahí ya tenemos entonces el valor. Esta es la desviación estándar que podemos también colocar entonces con ahí 2.46. Entonces, tenemos ya la desviación estándar poblacional. Eso es importante porque en la fórmula, tanto del coeficiente de asimetría como en la kurtosis, ingresa la desviación estándar poblacional. En el texto, bueno, en la presentación está denotado como S mayúscula, pero nosotros mejor lo podemos denotar como sigma, ¿no? Sigma cuadrado es la varianza poblacional y sigma solamente la desviación estándar poblacional. Entonces, estos son los valores importantes que nosotros tenemos que tener para aplicar entonces las formulitas, ¿no? Bien, entonces ya tenemos los momentos, tenemos todo listo para poder calcular. Eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿no?
Y con esto, en realidad, ya vamos a estar casi culminando lo que es estadística descriptiva de variable aleatoria discreta. Y después vamos a ver en variable aleatoria continua, pero es muy similar a esto, ¿no? Y vamos a continuar entonces la siguiente clase, ¿no? El día miércoles. Bien, entonces vamos a también acá